Hola chicos, hoy vamos a hablar de sistema urinario. Cuando hablamos de sistema urinario, vamos a hablar de estructuras como el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra. Entonces, el riñón es un órgano que se ubica retroperitoneal. ¿Qué significa eso? Que está detrás de la cavidad del peritoneo. Recuerden que la cavidad abdominal tiene dos paredes, una pared anterior y una pared posterior, y ellos se encuentran ubicados anterior a la pared posterior del abdomen por fuera del peritoneo. Por eso se llaman órganos retroperitoneales. Normalmente son dos, uno al lado derecho, otro al lado izquierdo, no están en línea. El riñón del lado derecho está más abajo en comparación al riñón del lado izquierdo. Los riñones van a tener unas caras. Entonces, esta que señalo aquí es la cara anterior del riñón. Va a tener, obviamente, una cara posterior. Va a presentar un borde lateral, un borde medial, que es este, una extremidad superior y una extremidad inferior. En la extremidad superior o polo superior me voy a encontrar con esta glándula que señalo acá, que es la glándula suprarrenal, en este caso la del lado derecho, aquí sería la del lado izquierdo. En su borde medial, los riñones van a presentar un espacio que se lo señalo aquí, que se conoce como el seno renal. Y en ese seno renal voy a encontrar tres estructuras que son de relevancia para nosotros. La arteria renal, aquí la vena renal que está cortada, y en la parte inferior el uréter. Y estas tres estructuras hacen parte del hilio renal o pedículo renal. Los riñones, como les decía al comienzo, se encuentran ubicados entonces en la pared posterior de la cavidad abdominal. Y ellos van a estar relacionados con unos músculos que, si los veo en esta parte del tronco, eso corresponde al dorso, que es la parte posterior del tronco. Allí, posterior a los riñones, voy a encontrar unos músculos grandes que ya lo vimos en el tema de dorso, que son los músculos latísimo del dorso. Voy a ir de superficial a profundo. Luego voy a tener los músculos erectores de la espina y más profundo a ellos voy a tener los músculos transversoespinales. Y anterior a los músculos transversoespinales, pues voy a encontrar los músculos que delimitan la pared posterior del abdomen, que son los músculos cuadrado lumbar, que aquí lo señalo, y medialmente a él el músculo psoas mayor. ¿Listo? Entonces esa es la ubicación que tenemos en la parte posterior. En este corte coronal, entonces aquí vemos el riñón del lado derecho en su relación con el hígado. El riñón va a estar cubierto o va a estar rodeado por un tejido que se denomina las cápsulas. Entonces aquí tengo una primera cápsula, que es la que voy a ver, que es esta, la cápsula fibrosa, que es la que tengo aquí, que es que está adherida directamente a él. Luego voy a tener una cápsula adiposa, que es esta que se encuentra más adelante a la cápsula fibrosa. Y por último voy a tener la fascia renal, que sería esta estructura. Entonces, el riñón está suspendido a través de la adherencia que están generando estas cápsulas. Cuando el riñón se desprende, a eso le llamamos una ptosis renal. Se escribe así.
cuando hay un desprendimiento del riñón. Si aislamos las estructuras del riñón, quitamos su pared anterior, vamos a encontrar la estructura macroscópica del riñón. Entonces el riñón va a tener una capa externa que la vamos a denominar la corteza o córtex renal, que es este, es el que estoy señalando acá, que él se va a proyectar entre la médula renal a través de sus pirámides renales y me va a formar las columnas renales. Y también voy a tener una estructura que hace parte de la médula renal, que son las pirámides renales, que son estas que señalo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué les decía? Entre pirámide y pirámide hay un espacio donde la corteza renal se proyecta, se invagina a través de ellas y son las columnas renales. El tejido renal, vamos a señalarlo con este color, sería todo esto. Entonces, si yo les preguntara, o si les preguntan a ustedes, ¿cómo se llama este tejido que está delimitado aquí? Ese tejido se denomina parénquima renal. Y el parénquima renal equivale a la corteza renal, corteza o córtex renal, más médula. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el parénquima renal, es el tejido que tiene como conjunto a la corteza o córtex renal. Muy bien. El riñón está irrigado o es irrigado por la arteria renal. Entonces, la arteria renal, recuerden que es una rama de la aorta abdominal, entonces ella desciende y sale la arteria renal. Entonces la arteria renal se va a dividir en dos, una rama posterior y una rama anterior. Entonces esas ramas me van a formar lo que conocemos como las ramas de las arterias segmentarias, que van a ser divisiones de las arterias renales anterior y posterior. Entonces, la vista posterior me va a dar una segmental superior, me va a dar una segmental anterior superior, una segmental anterior inferior y una segmental inferior. Y la posterior me va a dar una segmental superior, una segmental posterior y una segmental inferior. Y esas son las ramificaciones que me dan las ramas anteriores y posteriores de la arteria renal. El riñón tiene una estructura funcional que se llama el nefrón. Entonces el nefrón va a ser aquella estructura en la cual se van a cumplir las diferentes funciones que están asociadas a la fisiología del riñón. Entonces, a nivel de la corteza o córtex renal, yo voy a tener unos túbulos que se denominan contorneados proximal y distal, que se van a proyectar a través de la médula renal por algo que se llama el asa de Henle, que es esta, es una cuerda. Esa asa, va a tener una rama descendente y una rama ascendente que luego
va a terminar en unos túbulos colectores, que son estos, que terminan por último en la papila renal, porque la papila renal es aquella estructura que se encuentra en el ápex de la pirámide renal. Entonces me vuelvo acá un poco. Entonces, aquí tenemos que esto es la pirámide renal. En la pirámide renal voy a tener un ápex, y este ápex es el que conozco con el nombre de papila renal. Entonces, lo que vimos en la anterior diapositiva es que todo el proceso de filtración que se hace y excreción va a terminar aquí. La papila renal se va a continuar con esta estructura pequeña que veo acá, que tiene una forma de copa, que se llama el cáliz menor, que es esta. Entonces, la unión de dos o más cálices menores me va a formar una estructura más grande que se llama el cáliz mayor. Y el cáliz mayor, la unión de dos o tres cálices mayores, me va a formar lo que conocemos como pelvis renal. Y la pelvis renal sería toda esa estructura grande que voy a señalar aquí. ¿Listo? Entonces, esto sería la pelvis renal. Al comienzo les indicaba que aquí se presenta un espacio que se llama el seno renal, que es este espacio que tengo aquí. Entonces, cuando la pelvis renal pasa los bordes mediales del riñón, ya se pasa a llamar uréter. Entonces, si a ustedes les preguntaran o les señalaran aquí, esto sería la pelvis renal. Después de pasar el espacio de los bordes mediales o la línea imaginaria que proyecta los dos bordes mediales, se va a llamar uréter. Entonces, ¿qué sucede? La papila renal, que sería una estructura pequeña, que sería esto, va a unirse, se va a continuar como un cáliz menor. Entonces, otro cáliz menor se une. En este caso, coloquemos un ejemplo de 3. Ellos 3 se unen y me van a formar esta estructura que sería el cáliz mayor. Y si tengo otro cáliz mayor en otro lado, aquí supongamos que hay otro, entonces a todo esto, todo este espacio lo vamos a llamar pelvis renal. Muy bien. Entonces seguimos acá. El riñón entonces va a estar irrigado por las arterias renales, ya lo dijimos. Entonces ellas entran, recuerden que ellas se dividen en dos, una anterior y una posterior. Y cuando llegan a nivel de la corteza renal, entonces van a ser las arteriolas glomerulares, que son una aferente y una eferente. Entonces recuerden que una aferente, ¿qué es? Es una entrada, y una eferente va a ser una salida. A nivel interno van a estar las arterias y las venas interlobulares, que son pequeñas, que luego a través de todo este sistema es que van a conformar o van a permitir hacer todo el proceso que está asociado a la fisiología del riñón. Entonces el riñón va a tener 3 funciones. Una función a través del glomérulo, que es esto, una filtración glomerular. Va a tener una excreción tubular y una resorción tubular. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién inerva al riñón? El riñón está inervado por el nervio vago. Recuerden que el nervio vago es el nervio parasimpático por excelencia. Entonces, todo el componente parasimpático lo da el nervio vago. Y su componente simpático va a estar dado por
los segmentos de T10 a L1 que corresponden a los segmentos de la cadena simpática toracolumbar a través de los nervios esplácnicos menor y esplácnico imo, que son los que van a dar el componente simpático para el riñón. Muy bien. El riñón puede presentar una filtración de calcio y esa filtración de calcio puede generar algo que se llama un cálculo renal, que se conoce también con el nombre de litiasis renal. Entonces, ¿qué pasa? Él puede estar descendiendo a través del uréter, puede taponar el paso de líquido y ese paso de líquido me puede generar algo que se llama una hidronefrosis, que corresponde a la acumulación de orina y que puede dilatar no solamente la parte superior donde está el bloqueo por el cálculo, sino que puede inflamar la pelvis renal y el resto de estructuras subyacentes a él. Otra patología son tumores poliquísticos y esto puede estar asociado a una hidronefrosis, o sea, son sedimentaciones que se quedaron allí y alteraron el funcionamiento del riñón. Bueno, entonces del riñón sale un tubo longitudinal que se llama el uréter. El uréter es aquel conducto que me va a conducir la orina hacia la vejiga. El uréter presenta tres partes estrechas. La primera, que es cuando pasa de pelvis renal a uréter. La segunda, cuando atraviesa los vasos ilíacos comunes. Y la tercera, cuando ingresa a la vejiga. Muy bien. Entonces aquí vemos una pelvis femenina y vemos una pelvis masculina. El recorrido que hace el uréter en la pelvis femenina es un poco más tortuoso porque entre la vejiga, o sea, posterior a la vejiga, voy a tener el útero. Entonces él desciende por la parte inferior para llegar a la vejiga. En el caso de los hombres, el recorrido es más libre, es más despejado. Aquí tenemos un corte transverso. Entonces, mire, los uréteres, que son dos, ellos tienen que pasar por la parte inferior del ligamento lato, que es el tejido que cubre el útero para poder llegar a la vejiga. En el caso de los hombres, su recorrido es más despejado. En un corte sagital, aquí vemos que posterior a la vejiga tengo el útero. En el caso de los hombres, pues no solamente voy a tener el recto, pero el espacio que hay entre el recto y la vejiga es mucho más grande, es mucho más amplio. A nivel del uréter, ¿qué se puede presentar? Una estenosis. Una estenosis es un estrechamiento, que lo tengo acá. Se llama una estenosis pieloureteral. O también se puede presentar una duplicidad ureteral, o sea que se formen dos uréteres que van a tener su propio orificio en la vejiga respectivamente del lado que llegue. También se puede presentar un megauréter que es grande, congénito, entonces pues en este caso no tendríamos de pronto ninguna dificultad en el paso de la orina y si se llegase a presentar una litiasis renal, pues sería muy probable que no haya una consecuencia como una hidronefrosis por el tamaño del uréter. Listo. Del uréter entonces continúo con la vejiga. La vejiga, como les decía ahorita en el caso de la pelvis femenina, es una estructura que se encuentra ubicada anterior al útero, entonces va a tener una relación directa con ella. Recuerde que entre la vejiga y el útero hay una excavación o un espacio que se llama la excavación vésico-uterina. Aquí tengo un corte transverso de la pelvis, entonces vamos a ver las partes que conforman la vejiga.
Entonces ella va a tener una parte superior, que es el cuerpo, una parte anterior, que es el ápex, una parte posterior, que es el fondo, y una parte estrecha aquí, que se llama el cervix. ¿Listo? Esto es lo que son las partes que vamos a presentar acá. A nivel masculino, pues tenemos las mismas partes. La parte superior es el cuerpo, en su parte posterior tengo el fondo, en su parte anterior tengo el ápex, y acá voy a tener el cuello. Y en el cuello se va a presentar un orificio, tanto en hombres como mujeres, que se llama el orificio interno de la uretra. Muy bien. A nivel de la uretra masculina, va a haber una relación muy importante con el conducto deferente. Estas dos estructuras que señalo aquí corresponden a los uréteres, que van a entrar a la uretra a través de los orificios ureterales. Sin embargo, vea la relación que tenemos aquí. Este es el conducto deferente, que es la continuación de la cola del epidídimo, que se ubica anterior al uréter, para luego llegar a la ampolla del conducto deferente, que es una dilatación. Entonces, esta es la relación que tiene la vejiga con la vía espermática. Muy bien, en la parte interna tenemos un tejido que se llama el músculo detrusor. Este músculo es el que permite distenderse y sus paredes se vuelven lisas por acción del sistema parasimpático para que pueda recibir mayor cantidad de orina, y por acción del sistema simpático entonces se contrae y evacúa el contenido que tenemos dentro. A nivel de interno voy a tener los dos orificios ureterales, el orificio interno de la uretra, y eso me va a delimitar una estructura que se llama el trígono vesical. Entre ambos uréteres va a tener el pliegue interureteral, y hacia la parte inferior el músculo trigonal, que hace parte del trígono vesical. Tanto en hombres como mujeres, esta porción que señalo aquí corresponde al orificio interno de la uretra. Muy bien, ¿quién irriga la vejiga? Entonces la va a irrigar una rama de la arteria ilíaca interna, que recuerde que a su vez es una rama de la arteria ilíaca común, que a su vez es una rama de la aorta abdominal. Entonces vamos a tener la arteria umbilical con sus vasos vesicales superiores, y la arteria vesical inferior con su rama hacia la próstata. Muy bien, ¿quién inerva la vejiga? Entonces ya aquí el nervio vago no tiene, digámoslo, competencia, y va a estar dado por el componente simpático, por los segmentos medulares de T10 a L4 en su componente simpático, y en su componente parasimpático los segmentos sacros, que van desde S1 a S4. Se puede presentar una alteración en cuanto a la formación de la vejiga, eso se llama una extrofia vesical. En la parte superior tengo la presencia de una hernia umbilical. Aquí vemos la vejiga que no está, o sea, que se ha salido, no está dentro de la pelvis. En la parte inferior tenemos el glande, y acá tenemos los escrotos, y lateralmente sobre el canal inguinal un testículo que no ha llegado a su bolsa excretal, o sea, un testículo criptorquídeo se llama. Entonces,
siendo lógicos con la estructura, arrancamos en el riñón, luego tenemos el uréter, entonces comenzamos, entonces acá tendríamos el riñón. De aquí sale un tubo, un conducto, perdón, que sería el uréter, va a llegar a una bolsa, que sería la vejiga, y de la vejiga sale un conducto que va a llevar el contenido hacia la parte externa. A eso le llamamos la uretra. En el caso femenino, tanto la uretra masculina como la femenina va a estar delimitada por el orificio interno de la uretra y el orificio externo de la uretra. La uretra femenina es corta y vertical, lo cual permite una presencia mayor o una incidencia mayor de infecciones urinarias. En el caso del hombre, la uretra masculina va a tener 3 porciones. Entonces, la primera porción se va a llamar la uretra prostática, que es esta, cuando atraviesa la próstata. La segunda porción va a ser la uretra membranosa y la tercera porción va a ser la uretra esponjosa u uretra peneana, que es este. Son las 3 porciones que tenemos. La uretra masculina también hace parte del canal eyaculador. Entonces, por eso veíamos ahora la relación que tiene el conducto deferente con los uréteres cuando están llegando a la vejiga. Aquí vemos, entonces, lo que les indicaba ahorita, la uretra prostática, que va a tener una relación con el canal eyaculador. ¿Listo? Cuando una persona presenta, un hombre, una hipertrofia prostática, uno de los signos va a ser que la micción, o sea, o la orina, no va a ser continua. ¿Y por qué no va a ser continua? Porque el aumento del volumen de la próstata va a comprimir la uretra prostática y por ende la orina no va a ser continua. Otra alteración que se puede presentar a nivel de la uretra, ella termina normalmente en el glande, en el orificio externo de la uretra. Sin embargo, se puede presentar que su orificio no termine allí, como en este caso, y termine sobre el cuerpo esponjoso. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Pues alarga el conducto para que termine en el orificio externo de la uretra, en el glande. Muy bien, chicos. Entonces, con esto, listo. Continuamos con el sistema reproductor femenino. Entonces, el sistema reproductor femenino va a presentar una estructura externa que la vamos a conocer con el nombre de vulva, que sería todo esto. ¿Listo? La vulva va a estar presente dentro de un trígono. Vamos a proyectarlo aquí. Hacia la parte superior sería el trígono urogenital y hacia la parte inferior tendríamos el trígono anal. En la vulva vamos a encontrar dos elevaciones laterales, estas que son los labios menores, que me van a delimitar un espacio, que lo veo aquí, que se llama el vestíbulo de la vagina, delimitado lateralmente por los labios menores del pudendo. Y lateralmente va a tener unas elevaciones que corresponden a los labios mayores de la vagina, que me va a delimitar entre ellos un espacio que se llama la rima del pudendo, perdón. Esto es lo que tenemos aquí. En la parte superior tenemos el órgano eréctil,
que es el clítoris, que es un pene en miniatura. Va a tener un glande y un tejido que lo cubre, que es el prepucio. En la parte interna vamos a tener en el vestíbulo de la vagina el orificio externo de la uretra, donde está el meato urinario externo, y dentro del orificio, perdón, dentro del espacio del vestíbulo, un orificio que corresponde al orificio de la vagina. Y en la parte superior voy a tener lo que se conoce como el monte de pubis, el monte del pubis, o también se conoce con el nombre de monte de Venus. Muy bien. Dentro del vestíbulo vamos a tener un espacio que era el orificio de la vagina, donde tenemos unas elevaciones que se llaman las carúnculas himeneales. Dentro de ellas hay una membrana que se llama el himen, y el himen pues es la estructura sobre la cual se ha montado toda la teoría que tiene que ver con la virginidad. Este himen puede ser anular, o sea, de un orificio pequeño, puede ser septado, o sea, con dos orificios laterales y una estructura que lo divide, un himen cribiforme, o sea, perforado, y un orificio vaginal que es característico en este caso de una mujer que ya ha dado a luz. Dentro de la estructura externa vamos a tener arriba un músculo que se llama el músculo bulbo esponjoso, que es este que vamos a encontrar en la parte lateral y superior a él, el músculo isquiocavernoso. Perdón, y sobre el músculo bulbo esponjoso vamos a tener una elevación que se llama el bulbo del vestíbulo. Este bulbo del vestíbulo en la parte inferior tiene una glándula vestibular mayor, o su epónimo glándula de Bartolini. En la parte superior vamos a tener el cuerpo cavernoso del clítoris. Entonces, por eso se dice que el clítoris es un pene en miniatura, porque también tiene erección. Muy bien. Una de las afecciones que se puede presentar aquí es una bartolinitis. Entonces la glándula vestibular mayor se inflama, y esto hay que tener en cuenta que no se debe confundir con una foliculitis, que es la inflamación de un folículo piloso. Bueno, entonces aquí ya nos vamos a los órganos internos y tenemos la vagina. Toda esta estructura que señalo aquí corresponde al canal vaginal, que está aquí. El canal vaginal se va a relacionar con el útero y me va a formar unos espacios que se llaman los fornix. El espacio posterior del canal vaginal en relación con el útero se llama fornix posterior, es el más profundo. Hacia la parte anterior tengo el fornix anterior, que es menos profundo. En relación con los órganos adyacentes a él, entonces en la parte posterior tengo la excavación recto-uterina, y en la parte anterior tengo la excavación útero-vesical o vesico-uterina. Muy bien. Aquí ya tenemos un corte transverso. Entonces este es el canal vaginal. Aquí vemos lateralmente los espacios que les nombraba ahorita, que son los fornix lateral derecho y lateral izquierdo. Y a nivel interno de la vagina voy a presentar unos pliegues que los veo aquí, que se llaman las rugas de la vagina. Estas rugas son una especie, bueno, para entender de alguna manera, imagínense que esto es un acordeón, son los pliegues de un acordeón. Entonces, cuando el acordeón desde sus extremos
lo alan para generar el sonido, él se alarga y tiende a aplanarse. Entonces lo mismo sucede acá. Por estimulación, estas arrugas se pueden alargar. El canal vaginal mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros, un poco más. Y cuando estas arrugas se alargan, el canal vaginal puede aumentar su longitud. ¿Listo? Entonces esa es la función que tienen las arrugas o los pliegues transversos que están en el canal vaginal. Muy bien. Entonces, dentro del sistema reproductor femenino tenemos el útero. El útero, aquí vemos en un corte transverso la relación que tiene posterior a él el recto. En la parte anterior tengo la vejiga. Entonces, el útero va a estar cubierto por un tejido que se llama el ligamento lato, que aquí lo vemos. Este ligamento lo va a cubrir en toda su extensión. En la medida en que lo cubre, va a tener, y en relación con las estructuras que lo rodean, unos nombres que lo diferencian. Entonces, esta estructura que señalo aquí, este es el ovario, y la parte del ligamento lato que se relaciona con él se llama mesovario. Esta estructura que señalo acá se llama la tuba uterina, antes le decían la trompa de falopio, y la parte del ligamento lato que se relaciona con él se llama mesosalpins. Y en la parte inferior, toda esta parte del ligamento lato que está relacionándose aquí se llama el mesometrio. Y en la parte inferior, esta parte del útero, aquí, esto que señalo, corresponde al cuello del útero. Y lateral a él, el tejido que cubre este sería el paracervix. Aquí, esta estructura que señalo corresponde al uréter. Entonces aquí vemos que los ovarios se ubican posterior a la tuba uterina. Entonces esta es la vista posterior del útero. Muy bien, si hacemos un corte sagital, un corte coronal, el útero va a tener unas partes. De la parte superior se llama el fondo, una parte intermedia que se llama el cuerpo, una parte estrecha que se llama el istmo del útero, y en la parte inferior esta estructura corresponde al cervix o cuello uterino, con una porción supravaginal y una porción vaginal. Y aquí estamos viendo el cervix del útero en una mujer que es nulípara, o sea, es una mujer que no ha tenido hijos. Y en la parte superior, pues estamos viendo los fornix, fornix superior, bueno, que sería anterior, posterior, derecho e izquierdo. Muy bien. El útero va a tener unas capas. Entonces, la capa más interna que vemos aquí, esta se llama el endometrio, que es la capa que se desprende mes a mes en la fase de sangrado del periodo menstrual. La siguiente capa que veo aquí es la capa muscular, que es el miometrio, coloquémosle un color más oscuro. Y la capa más superficial, que es la que tenemos acá, se llama el perimetrio. ¿Listo? Entonces tengo endometrio, la más interna, miometrio, la muscular, y perimetrio, la más externa. El útero, en la medida que va pasando
la edad va cambiando de tamaño. Entonces aquí tendríamos un útero, mire el tamaño de una recién nacida, un útero en una niña de 4 años, mire que es un poco menor, en la pubertad, en una adulta nulípara, ¿qué significa nulípara? Que no ha dado a luz, no ha parido, en una adulta multípara y en una adulta posmenopáusica. Recuerden que la última menstruación se llama menopausia. Muy bien. El útero va a tener unas posiciones, entonces la posición normal de él va a estar hacia la parte anterior. Esa es la posición adecuada, respetando el espacio de la excavación vésico-uterina. Sin embargo, puede haber unos ángulos, unos grados, en primer grado, segundo grado, tercer grado, y eso se llama una retroversión. Esto que puede ser de primero, segundo, tercer grado. Y la de tercer grado es un poco más posterior, disminuyendo o eliminando la excavación recto uterina y generando presión sobre el recto. También voy a tener un útero en retroflexión. Mire que el fondo está comprimiendo el recto y eso puede generar dificultades a la hora de evacuar. Un útero en retrocesión, o sea, casi todo cuerpo y fondo orientado hacia la parte anterior, y una anteflexión severa, donde se forma un ángulo casi de 90 grados y el fondo está generando una presión sobre la vejiga. Aquí vemos una imagen, esto es una cesárea, es cuando no se puede, las mujeres no pueden dar a luz por parto normal, se hace un corte a nivel de el hipogastrio para poder llegar al útero, cortar y poder sacar el bebé. Listo. El útero, lateralmente a él, va a tener la tuba uterina. La tuba uterina va a estar conformada por varias partes. La primera porción, que es esta, le llamamos la parte uterina de la tuba uterina, porque es aquella parte que está dentro del útero. Luego tengo una parte estrecha, que se llama el istmo de la tuba uterina, una parte ancha, que se llama la ampolla, que es el sitio donde se da la fecundación, internamente una parte estrecha que se llama el infundíbulo, y la parte, digamos, lo más distal de ellas son las fimbrias, que son una especie de dentaciones que tenemos aquí, que les parecen unos deditos, y una de ellas se llama la fimbria ovárica, que es la encargada de recoger el óvulo y llevarlo por todo este camino. ¿Listo? Cuando es fecundado, entonces a nivel de la ampolla se van el óvulo fecundado y se implanta aquí. Si no fue fecundado, hace el mismo recorrido y se implanta aquí. Y espera de pronto la posibilidad de ser fecundado, si no, los 5 primeros días del siguiente ciclo se desprende y eso se llama la fase de sangrado. El ovario es la gónada femenina, se encuentra ubicado en la parte posterior, va a tener un ligamento que se llama ligamento propio del ovario que está unido al útero, va a presentar otro ligamento que se llama ligamento suspensorio del ovario, y aquí en la parte del mesovario y el mesosalping vamos a tener los vasos que se llaman los epóforos. Bueno, se me pasaba algo en que me devuelvo acá, disculpen. Hay un ligamento aquí, hay una elevación de la lámina, bueno, esta es la lámina posterior del ligamento lato. La lámina anterior va a tener una elevación y esa elevación corresponde al ligamento terete del útero. Aquí lo vemos, y este ligamento es el que se va a ubicar en el canal inguinal. Recuerden que en los hombres hablábamos que por allí pasa el funículo cordón espermático. Muy bien, entonces la fecundación, como les dije, sea a nivel de la ampolla, el óvulo fecundado va, se
implanta en el endometrio y luego pues va a crecer a tal punto que el fondo del útero, que sería esta parte, va a llegar hasta el epigastrio. Entonces, el ciclo menstrual es la fase que está regulada por el hipotálamo, aquí que se encuentra en la fosa de la silla turca. Entonces tengo la fosa hipotalámica. Por acción de dos hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante, el ovario, el ovocito se madura a través de una descarga hormonal. Hay un aumento de estrógenos, el óvulo maduro sale, que sería el día 14, y entonces ese es el día de mayor riesgo de quedar en embarazo si se tiene una relación sexual sin protección. El óvulo normalmente dura 72 horas vivo, entonces dicen que no se debe tener relaciones sexuales sin método de barrera 3 días antes o 3 días después, porque el espermatozoide dura 24 horas vivo. ¿Quién irriga el sistema genital femenino? Entonces esta es la arteria aorta abdominal, se bifurca en dos, que se llaman las arterias ilíacas, comunes derecha e izquierda. A su vez, ellas se dividen en dos, una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. Aquí vemos la arteria ilíaca interna, entonces me va a dar una arteria que se llama la uterina y una arteria que es la vaginal, que son ramas de ella. Y la arteria ovárica es una rama de la aorta abdominal. En el caso de las mujeres sería ovárica, en el caso de los hombres sería testicular. Continuamos ahora con el sistema reproductor masculino. Entonces, cuando hablamos del sistema reproductor masculino, a diferencia del sistema reproductor femenino, pues sus órganos, la gran mayoría, son externos. A diferencia del femenino, que parte es externo, pero el mayor componente es interno. Entonces, cuando hablamos de genital masculino, ¿qué nos vamos a referir? A las gónadas, que son los testículos, que van a estar dentro de una bolsa que se llama el escroto, al órgano eréctil, que sería el pene, la uretra, porque hace parte del canal eyaculador, la próstata y las estructuras que llegan a él. En este corte sagital podemos identificar algo que ya habíamos nombrado previamente, que es la excavación o el espacio que hay entre el recto y la vejiga. Y esto explicaría el por qué cuando hay una hipertrofia prostática, el examen por excelencia, bueno, luego de pasar una serie de pruebas químicas y otra serie de pruebas diagnósticas, se hace el tacto rectal, o sea, se introduce el dedo del evaluador por esta parte y puede palpar. Mire que por eso es tan cerca la ubicación. El pene, entonces, va a tener un cuerpo y un ápex y una raíz. La raíz va a estar dada por dos cruces que corresponde a los músculos isquiocavernosos y un bulbo que corresponde al músculo bulbo esponjoso. El cuerpo va a presentar dos cuerpos cavernosos que van a estar lateral y superior, y en la parte inferior un cuerpo esponjoso que va a ser atravesado por la uretra esponjosa o la uretra peneana. En la parte superior vamos a tener dos ligamentos, uno que se llama el ligamento fundiforme, que es el más superficial, y un ligamento suspensorio, que es más profundo, que es el que está adherido a la cara, a la sínfisis púbica, perdón, en relación con el dorso del pene. En su ápex vamos a tener un tejido que lo cubre, que se llama el prepucio, una parte dilatada, que es el glande, y en la parte más externa de él tenemos el orificio externo de la uretra. A nivel del glande vamos a tener un surco que se denomina surco balano prepucial o simplemente el cuello, donde va a haber presencia
de unas glándulas sebáceas que secretan una sustancia blanquecina que se llama el esmegma. Entonces, el pene va a estar cubierto por unas fascias, una fascia superficial, que es la túnica dartos o la fascia dartos, y una fascia profunda o túnica de vaca. La túnica dartos también la voy a encontrar en el testículo, y esta túnica tiene una característica que le va a dar la forma rugosa, y en condiciones de frío el pene se puede recoger al igual que el testículo. En la parte posterior e inferior del glande voy a tener el frenillo, que es aquella estructura que permite que el prepucio cubra la piel. Esté cubierto de piel, perdón. En este corte transversal, entonces voy a ver los cuerpos cavernosos, los tengo al lado derecho, al lado izquierdo. En la parte inferior el cuerpo esponjoso con la uretra esponjosa. La parte superior tengo la piel, aquí, la túnica dartos o la fase superficial y la túnica profunda o la túnica de vaca. Puedo tener la vena superficial dorsal que va a estar en la túnica dartos, la vena dorsal profunda del pene con las arterias dorsales del pene y el nervio dorsal del pene. Entonces recuerde que el nervio dorsal del pene viene del nervio pudendo y en últimas va a llevar información en relación con la sensibilidad del pene. Cuando el prepucio es muy estrecho, puede presentarse una fimosis o una parafimosis. Una fimosis es un estrechamiento que no permite que el glande pues, se pueda ver. Aquí vemos que el glande está despejado, pero ha disminuido el espacio del cuerpo del pene. Entonces se hace un procedimiento quirúrgico que se llama la circuncisión. Entonces cortan el frenillo, retiran la piel que está sobrante para poder dejar el glande despejado y pues dar el manejo quirúrgico que le tienen que dar. La uretra, pues ya la vimos, que es la estructura que viene de la vejiga y va hacia la parte externa, que es la encargada de llevar la orina que está almacenada en ella, pero también va a ser la responsable de servir como canal para la eyaculación. Entonces para recordarles, tiene 3 porciones: una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa o peneana. La uretra va a estar delimitada internamente por el orificio interno de la uretra y en la parte externa por el orificio externo de la uretra. Aquí vamos a tener una serie de estructuras que se van a ir anexando a ella a la hora de generar una eyaculación. Entonces aquí tenemos la uretra en su componente prostático. Aquí tenemos el conducto eyaculador que viene desde la ampolla y la glándula seminal que va a llegar acá. Vamos a tener entonces estas estructuras que me permiten secretar una serie de sustancias para mezclarse junto con los espermatozoides que están llegando a través del conducto deferente y luego por estímulo se expulsa y eso le llamamos eyaculación. Los testículos son las gónadas masculinas. Ellos son órganos retroperitoneales, o sea, ubicados similarmente al riñón, descienden y cuando descienden arrastran peritoneo y se ubican en el escroto, respectivamente con su bolsita escrotal. Normalmente el testículo debe hacer este descenso y llegar acá. Sin embargo, se puede presentar que el testículo ascienda y a eso le llamamos una criptorquidia. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se va por el anillo inguinal profundo, puede ser absorbido por el cuerpo o se queda aquí por un procedimiento quirúrgico, lo descienden, cierran y la persona tendría sus 2 testículos. En caso de que por alguna circunstancia el testículo no descienda, el hombre es funcional 100% con un solo testículo.
Entonces aquí lo que veíamos es que el testículo va a tener unas túnicas. Es como les dije, es un órgano retroperitoneal, él desciende, te va a pasar por el canal inguinal y va a llegar acá. ¿Y el canal inguinal quién lo forma? Pues tenemos el peritoneo con sus dos láminas, parietal y visceral. Tenemos la fascia que está anterior al peritoneo, la fascia del músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo externo, interno, perdón, y el músculo oblicuo externo. Entonces aquí vemos las túnicas del testículo. Pues aquí tenemos un corte transversal, un testículo en su bolsa escrotal. Aquí tenemos el septo escrotal. La túnica propia del testículo se llama la túnica albuginea o túnica blanca, que es la que está directamente adherida a él. Y de allí vamos a tener unas capas hacia la parte externa. Entonces tenemos la túnica vaginal, que va a tener dos láminas, una lámina parietal y una lámina visceral. Recuerden que el testículo es un órgano retroperitoneal. Luego tenemos la fascia espermática interna, que corresponde a la fascia del músculo transverso del abdomen, que es el músculo, uno de los músculos anchos de él. Luego tengo la fascia y el músculo cremaster, que corresponde a fibras del músculo oblicuo interno. Luego tengo la fascia espermática externa, que corresponde a la fascia del músculo oblicuo externo. Luego tengo la túnica dartos, que en el pene es la túnica superficial, que es la que le da la característica rugosa. Y luego tengo el integumento, que en este caso sería la piel que está en el escroto. Dentro del escroto, entonces vamos a tener las estructuras que van a permitir la formación de los espermatozoides. Esta estructura se llama el epidídimo, que va a tener una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, y su cola es la que se proyecta y luego se continúa como conducto deferente, que va a pasar por el funículo espermático, que es aquella estructura que atraviesa el canal inguinal en los hombres. En la parte interna vamos a tener la red tetis, que es donde se forman, o sea, es donde se da la espermatogénesis, se forman los testículos, los espermatozoides, que a través de estos conductillos eferentes van a llegar al epidídimo y se van a madurar. Y cuando ya están maduros y por estimulación hormonal, entonces salen los espermatozoides para luego ser eyaculados. Entonces, ¿cuál es la vía espermática? Bueno, ya vimos el conducto deferente, los uréteres. El conducto deferente se dilata, se llama la ampolla del conducto deferente. La glándula seminal secreta una sustancia. Tenemos el conducto eyaculador, y esta estructura es la próstata. Entonces, todas estas estructuras se mezclan y a través de la uretra membranosa, esponjosa, pues va a salir el contenido hacia el exterior. Hablábamos que la próstata es atravesada por la uretra prostática y uno de los síntomas es la pérdida de la micción. Entonces aquí tenemos un lobo medio que está aumentado de tamaño y por ende va a disminuir el espacio de la uretra prostática para el paso de la orina, y uno de los síntomas que presenta los hombres cuando tienen hipertrofia prostática es esa, la pérdida del volumen de la orina. ¿Quién irriga el sistema genital masculino? Similar en las mujeres, entonces a los testículos le van a llegar las arterias, en este caso serían las testiculares, que son rama de la aorta abdominal, y a nivel ya de las estructuras internas vamos a tener las arterias y venas ilíacas, que van a hacer el drenaje y la irrigación. Desde el testículo sale un plexo venoso que se llama el plexo venoso pampiniforme, y aquí hay que tener en cuenta algo. La vena testicular del lado izquierdo va a drenar a la vena renal izquierda, a diferencia de la vena
testicular derecha que drena directamente a la vena cava inferior. Eso explica el por qué en los hombres se puede presentar una dilatación de las paredes de las venas de este plexo pampiniforme y se genera algo que se llama el varicocele. Entonces aquí vemos ya un corte más específico donde vemos las arterias umbilical con las arterias vesicales superiores que van a irrigar la vejiga. Las arterias vesical inferior es una rama para la próstata y las arterias ureterales que van a ir respectivamente a los uréteres.